Hola, bienvenidos a la guía del quinto Festival de Cine Instar, que está sesionando esta semana y dentro del cual se está exhibiendo un panorama de cine cubano que incluye películas realizadas en los últimos 10 años, películas que ya se han visto dentro de otras ediciones del festival, películas que no se habían visto, y esto también asociado, vinculado al grupo de películas, grupo de títulos que están participando en la sección oficial en concurso, también producidas por realizadores cubanos. Precisamente a ese panorama, que es bastante amplio y bastante complejo, me voy a estar refiriendo en este encuentro de hoy. Uno de los rasgos característicos de esta selección de películas cubanas que se ven tanto dentro del panorama como en la sección en concurso del Festival de Cine Instar es que permite ver hasta qué punto es precaria la producción del audiovisual cubano contemporáneo. Hoy en día los realizadores cubanos trabajan en condiciones muchas veces de prácticamente cero apoyo, han tenido que organizar ellos mismos sus productoras, muchas veces están teniendo que recurrir para encontrar el financiamiento para sus películas a fondos de ayudas internacionales, a concursos, a festivales, a apoyos de diverso tipo, sobre todo a partir de lógicas propias de la coproducción, coproducciones minoritarias muchas veces, y también de películas de bajo presupuesto, evidentemente. En buena medida, en ese sentido, también las películas que se originan en ese esquema de producción son películas muchas veces personales, películas de autor, películas que no necesariamente tienen marcas comerciales para nada. De hecho, el cine cubano en los últimos años se ha convertido sobre todo en un grupo de poéticas de autor, un grupo de poéticas muchas veces debidas a la autoexpresión, sobre todo en el territorio de la no ficción, que tienen un recorrido bastante limitado, y eso hace que, digamos, que esas películas no se vean demasiado. De hecho, una de las grandes oportunidades, no solamente de ver estas películas, sino también de que los críticos podamos hablar de ellas públicamente, precisamente pasa por esta clase de muestras, por un festival como este, como el Festival Instar. Pero, por ejemplo, si vamos a mirar lo que está pasando con el cine producido dentro de Cuba, tenemos un síntoma de ese nivel de precariedad al que hago referencia, que es mucho más agudo. Sobre todo porque en el caso de Cuba, la dimensión de autonomía cultural que alguna vez tuvo hasta cierto punto el Instituto de Cine, hoy prácticamente ha desaparecido. El Instituto de Cine hoy en día es una especie de apéndice del Ministerio de Cultura, con un alto control represivo por parte de la policía política, y en ese sentido eso es lo que hace que uno se encuentre con que las películas cubanas que se están produciendo, por ejemplo, en los últimos tiempos, son biopics, son películas muchas veces de carácter histórico, que tratan de reflejar sobre todo episodios de la historia oficial. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo simplemente que ese es una especie de cine de encargo estatal, que es el que le interesa al instituto. Pero hoy en día, digamos, dos de los proyectos que más ha estado apoyando el instituto en los últimos meses tiene que ver con contar la historia de Teófilo Stevenson, y otra acerca del viaje al espacio de un cubano, de Arnaldo Tamayo. O sea, dos historias que en cierta medida no deben incomodar al poder. Sin embargo, en la selección del Festival de Cine Instar, sobre todo en el panorama fílmico, hay dos películas producidas en Cuba en los últimos tiempos que tienen características muy especiales y que hablan de la resistencia a esa situación de censura, a esa situación de exclusión de los discursos que de alguna manera puedan ser, digamos que, chocantes para la administración de las políticas culturales públicas hoy en día en Cuba. Y me refiero a La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar, que es una película que provocó uno de los últimos escándalos, desgraciadamente vamos de uno en otro en Cuba, eh, porque fue una película que fue censurada, una película que representa, que cuenta, o sea, básicamente está construida a través de una larga entrevista al intérprete Fito Páez, al rockero argentino Fito Páez, que hace una especie de cronología de su relación con Cuba, y a partir de ahí Fito Páez menciona algunas, o sea, ofrece algunas opiniones acerca de la evolución sociopolítica de la Cuba actual que no gustaron
a los censores, y eso provocó que la película fuera excluida, y eso de hecho generó también una especie de respaldo positivo, que es que la asamblea de cineastas, los cineastas se organizaron en asamblea para reclamarle al aparato de poder en Cuba el respeto a la libertad de expresión. Entonces, cuando terminamos el amor después del amor, dije, ok, vamos a cerrar, pero vamos a cerrar en La Habana. Era el periodo especial. Fito iba a tocar en la Plaza de la Revolución. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Fito se convierte en un factor movilizativo muy fuerte que atrae a muchos jóvenes y que nosotros siempre usamos en esos años. Muchachos, ustedes tienen 30 años, son jóvenes, tienen que dudar. Les decía que no podían comerse el cuento. Buenas noches, La Habana. Buenas noches, toda Cuba. Sin el episodio Habana no hubiera sido nada mi vida. Vamos, nena. Fuera de La Habana de Fito tenemos en la selección del Festival Instar una película que ha ganado premios internacionales en varios festivales, que se ha podido ver bastante y que probablemente sea la película más significativa del cine producido en Cuba del último año. Me refiero a La Mujer Salvaje de Alan González. Fuego, fuego con todo el mundo, esto es fuego. Quémala. Estoy con tu amiguita, esto es fuego. Si se mete tu novio también fuego, que esto es fuego. Mija, yo te juro que te iba a abrir. ¿Dónde está mi mamá? Qué preocupada tú no estás, niña. Te quiero en la casa a las 24 horas. Tú me vas a sacar de este hueco. Mi mamá pasó por allá con el niño. Aquí tenemos a Lola Amores, que se ha convertido en una de las principales actrices del cine cubano y del audiovisual cubano contemporáneo, encarnando a una mujer difícil, una mujer compleja de expresar, que después de sobrevivir a un hecho de violencia en su propio contexto, tiene prácticamente que huir. En ese contexto en el cual la película coloca a su personaje, aparece uno de los rasgos que a mí me parece más interesante de La Mujer Salvaje, y es que por primera vez el cine cubano enfrenta, sin los paternalismos convencionales, sin los paternalismos tradicionales, ese mundo oscuro, difícil de mirar por las clases medias ilustradas y también por el aparato de poder en Cuba, que tiene que ver con los barrios marginales, que tiene que ver con el mundo de la pobreza, de la precariedad más extrema en Cuba, porque allí es donde ocurre la mayor parte de la historia de esta película. O sea, esas zonas que, digamos, fueron caracterizadas por Fidel Castro una vez como el mundo de donde venía el lumpen, la escoria. Eso permitió también anatematizar a mucha de la gente que se fue a través del éxodo del Mariel. Y dentro de esa maquinaria de exclusión es donde coloca precisamente Alan González el eje de su película. Aquí la protagonista va a tener que escapar, va a tener que hacer una especie de viaje hacia los infiernos buscando a su hijo, que es el propósito central del personaje. A esta mujer, su propia familia hasta cierto punto la ha rechazado, la ha separado de su hijo, aunque bueno, ella también tiene cierta responsabilidad en eso. Y ese primer periodo de la película se convierte en una especie de western. O sea, el mundo hostil al que se enfrenta esta mujer no es solamente el mundo de la precariedad y el mundo de los prejuicios, el mundo en el que las mujeres son vistas como objetos, sino también un mundo en el que ella tiene que imponerse a través de la violencia muchas veces. Y eso forma parte de una manera de reflejar la realidad cubana que casi nunca ha estado en el cine cubano. Y muchas veces cuando ha aparecido a través de tratamientos que le aportan una pátina, que es la pátina de los prejuicios de la clase media intelectual cubana, que suele mirar a estos mundos siempre desde una especie de temor y también de paternalismo, que ha dejado de lado todas las rispideces, todas las espinas que tiene este universo social. De hecho, una de las virtudes que detecto yo en La Mujer Salvaje es precisamente que el guión
evita todo el tiempo juzgar a la protagonista. Eso me parece que además está logrado de una manera brillante, porque nos deja solos con ella, nos en cierta medida bloquea la identificación y hace que todo el tiempo como espectadores estemos obligados a enjuiciar nuestros propios prejuicios a la hora de mirar esa realidad y esa clase de individuos, sobre todo si se mira desde la perspectiva de la gente que nacimos y crecimos en Cuba. Eso se puede entender bien, sobre todo aquellos que hemos tenido contacto con esos mundos. Pues eso nos obliga a replantearnos nuestros propios prejuicios, que no solamente pasan por la cuestión de género. Yo creo que uno de los temas que esta película ha hecho que sea muy difícil de abrazar por ese paternalismo contemporáneo en torno al discurso de género, es que esta mujer para nada está representada como una víctima, tampoco. O sea, ese es otro de los méritos del guión. Y en la historia se escribe de noche. Si uno lee la sinopsis, aparentemente está ambientada en el mundo del apagón en Cuba. O sea, ese momento en que se va la electricidad, esa que es una de las manifestaciones más trágicas de una de las tantas tragedias a las cuales los cubanos nos hemos habituado a vivir dentro de la isla. Pues a partir de ahí, a partir de esa idea del apagón, Alejandro Alonso la utiliza para construir una de las tantas fantasmagorías que están presentes en su cine. De hecho, a través de esas imágenes oscuras, de esas luces tenues, de destellos en la lejanía, se dibuja una imagen de Cuba que es una imagen que acaba siendo leída, o que invita a ser leída como una alegoría de un país que se ha quedado a oscuras, como una alegoría de un país en el cual la búsqueda de esa luz al final del túnel es algo que se convierte en una obsesión, más allá de los rituales propios de la supervivencia a los cuales obliga a los cubanos ese nivel de crisis constante, de crisis humanitaria en que se vive en la isla. Basta. Salgan de mi casa. Dejen de husmear y opinar sobre todo. ¿Qué les hace sentirse con el derecho a explicarnos a nosotros nuestro propio país? Que la pasen bien aquí no significa que sea igual para nosotros. No crean que unas vacaciones privadas de los excesos del capitalismo hacen que ustedes entiendan cómo vivimos. No tienen idea. Siempre pueden coger un avión y regresar al consumismo del que tanto se quejan. El gobierno no les impedirá salir o entrar, como hace con nosotros. Basta. Llevo toda la vida escuchándoles, porque entiendo la necesidad vital de soñar, de vivir la irreverencia a través de unos muchachos que en los años 60 encararon un imperio. Despierten. Esos muchachos hoy tienen 90 años y se convirtieron en todo lo que querían combatir. Y por último está el caso de Souvenir, otro cortometraje de 2024, en este caso dirigido por Heidi Hassan. Heidi Hassan es una realizadora cubana que lleva muchos años viviendo en Europa y que es una de las codirectoras junto a Patricia Pérez de aquella película muy significativa, que el largometraje fue premiado en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam, el IDFA, que es A Media Voz, probablemente una de las piezas más importantes acerca de la representación de la experiencia exílica de los cubanos en los últimos tiempos. Pues esa película
ahora encuentra una especie de deriva en Souvenir, porque Souvenir es otra vez una película acerca de la memoria y otra vez sobre esa experiencia exílica, sobre esa experiencia de sentirse raro enfrentado a un paraje tan especial como puede ser el eje que ocupa el centro, digamos, narrativo, o al menos el gran elemento que funciona como bisagra, como punto de giro al interior de Souvenir, que es una visita que hace la cámara de la realizadora a través de un grupo de imágenes a un museo de la República Democrática Alemana, de la Alemania socialista que está hoy en Alemania, y que visitan los turistas como si se tratase de conocer o de convivir en la experiencia del ciudadano del mundo comunista que ya no existe. O sea, esa especie de experiencia de museificación del pasado, de museificación de la historia, ante la cual la realizadora de Souvenir, Heidi, asume una actitud muy especial. O sea, a través de un tratamiento de la voz en off en Souvenir, ella discute con la naturalización de ese pasado, porque ese pasado que visitan esos turistas para ella es su presente. O sea, en Cuba se sigue viviendo en buena medida dentro de esas mismas circunstancias de precariedad, de estado totalitario, de represión, de censura, de hablar bajito, de no digas aquello para no marcarte. Y esta es una película que acaba siendo al final una especie de pieza de carácter experimental, pero que pone en evidencia hasta qué punto para el audiovisual cubano contemporáneo es importante el debate con la memoria, e incluso más que con la historia, con la memoria, con el acto de la memoria, de recordar, o sea, cómo construimos los recuerdos, cuáles son los recuerdos que mejor creemos que van a hablar de nosotros para los que vienen detrás, que mejor nos van a expresar para las generaciones que vengan después, qué es lo que queremos dejar como legado, y también hasta qué punto la historia, la memoria, los recuerdos debe evitarse que sean secuestrados por el poder, que no solamente se cuenten las historias oficiales o que se cuenten esas historias cómodas. Aquí esta es una película que está pulsando una cuerda, que es una cuerda bastante, digamos, cuestionadora de las formas en las cuales como espectadores nos ubicamos ante el hecho de mirar, ante el hecho de observar y de razonar en torno a eventos del pasado, a eventos dolorosos en este caso. O sea, esta es una película Souvenir, a mí me recuerda en buena medida películas como puede ser Austerlitz, la que le dedicó Sergei Lozhnitz al realizador ruso, a lo que es hoy el museo que existe dentro de uno de los tantos campos de concentración construidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esa idea del extrañamiento que se produce en un lugar donde han ocurrido cosas terribles, pero que ahora esas cosas han desaparecido y lo que quedan son los edificios, los objetos que no dicen nada acerca del dolor que allí se vivió. Ese extrañamiento que busca generar en el espectador, los realizadores a la hora de enfrentarse a esos espacios, está muy presente aquí, y me parece que es un tipo de reflexión que es muy necesaria para la producción de la memoria de la Cuba del futuro, y eso Heidi lo resuelve de una manera brillante. La muestra de cine cubano del Festival de Cine Instar es mucho más amplia, es mucho más compleja, por eso es que le voy a dedicar una segunda emisión de esta guía. Así que ya sabes, si está interesado en obtener nuevos detalles acerca de lo que se está viendo en estos días en el Quito Festival de Cine Instar, le dejo abierta la invitación y nos vemos mañana, como siempre aquí en Rialto.